Hola, buenas. La palabra de Dios hoy se encuentra en Génesis, capítulo 3, versículo 23. Dice así: Entonces el Señor Dios los sacó del jardín del Edén a trabajar la tierra, de la cual el ser humano estaba hecho. ¿Qué nos quiere decir hoy esta palabra? Bueno, principalmente que, bueno, todos sabemos la razón por la cual Adán y Eva fueron destituidos básicamente, o echados o exiliados del jardín. Fue por la desobediencia, que fue el primer pecado, o el pecado original, como algunos le llaman. Eh, nosotros mm, en el capítulo anterior vimos que el padre de la mentira es Satanás, y todos sabemos también de que Satanás fue el causante de poner en la mente de Adán y Eva, o, o de Eva básicamente, el hecho de enfrentar a Dios, el hecho de ser engañada por la serpiente fue de Eva. Entonces ella después incitó a su esposo a cometer el pecado de la desobediencia a Dios. Pero, ¿qué nos quiere decir realmente esta palabra? Esta palabra nos quiere hacer reflexionar en que desde el comienzo el enemigo ha intentado de separarnos de la comunión con Dios, nos ha intentado separar de tener esa cercanía con Dios, porque en el jardín Adán y Eva tenían completa comunión con Dios, caminaban junto con Él, conversaban directamente. Todo el Antiguo Testamento habla de personas que hablaban directamente con Dios, ya sea Moisés, los profetas, que es algo hermoso. Claro, también Dios habla de otras maneras, habla de en silencio a veces tiene distintas formas de hablarnos a cada uno. Y está en nuestra capacidad de, de discernir cuando Dios nos está hablando. En este momento quisieras enseñarles o hacerles entender de por qué este capítulo forma parte de las mentiras del mundo, porque el mundo está gobernado por el enemigo, y el hecho de que esté gobernado por el enemigo hace que todo fluya conforme a su voluntad. ¿Y qué es lo que debemos de hacer nosotros? Evitar el mundo, porque dice la palabra de Dios que debemos estar apartados para Dios. Dios quiere que nosotros seamos luz para el mundo, no que seamos oscuridad como el mundo. Entonces, ya tenemos una gran parte ahí. ¿Y por qué, leí esa palabra anteriormente? Porque el hecho de no hacer la voluntad de Dios nos aparte de Él. Entonces, si realmente queremos estar en una real comunicación con Dios, en una real intimidad con Él, debemos de hacer su voluntad, hacer todo agradando a Dios. Realmente debemos agradar a Dios, porque si nosotros agradamos a Dios, más bendiciones vamos a tener. Y no lo hagamos realmente por las bendiciones. Hagámoslo porque Él es nuestro Salvador, Él fue nuestro Creador. Nosotros debemos de agradarle a Él, porque agradando a Él los estamos adorando. No solamente por el hecho de congregarte en un lugar, o por el hecho de cantarle a Dios. No, claro, sí, está bien, y Dios también se agrada de eso, pero el hecho fundamental de buscar a Dios, leer sus escrituras, aprender de la palabra, tener una plena comunión con Dios y, y hacer lo que Él nos pidió,
Porque recordemos, antiguamente, en el antiguo pacto, llámese el Antiguo Testamento, Dios era nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia actualmente? Que ahora pasó a ser nuestro Padre. Entonces, ahora es mucho más fácil entender a Dios o comprender básicamente el cómo agradar a Dios. Porque nosotros al hecho de pasar a ser sus hijos, nos damos cuenta de que todo lo que Dios nos pide que hagamos es para nuestro bien, es para tener una buena comunicación con Él, es para tener una buena comunión con Él. Entonces, básicamente nos convertimos en hijos y Él pasó a ser nuestro Padre. O al revés, Él pasó a ser nuestro Padre y por lo tanto nosotros pasamos a ser sus hijos. Entonces, las personas que van a ver este video y que sean padres van a entender de que cuando uno es padre, uno quiere lo mejor para sus hijos. Cuando uno corrige a un hijo es para que sea una mejor persona el día de mañana. Lo mismo pasa con Dios. Dios nos quiere preparar para vivir una eternidad con Él, para que seamos la esposa adecuada para el Cordero. N- Nos necesita preparar para cuando llegue ese día. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a, a básicamente a obedecer a Dios, ya vimos que Adán y Eva no lo lograron porque desobedecieron y por eso fueron destituidos del jardín del Edén. Entonces, nosotros estamos llamados a obedecer a Dios. Entonces, nosotros tenemos que realizar ciertas cosas para vivir en santidad, para ser luz para el mundo. Porque Dios nos llamó a ser luz para el mundo. No es solamente recibir a Cristo en tu corazón, no es solamente bautizarte, es también empezar a vivir una vida en santidad. ¿Y cómo podemos vivir una vida de santidad? Escuchando la voz del Padre. Y como escuchamos la voz del Padre, interiorizándonos en las Escrituras. Porque hay un libro que se llama la Biblia, en la que salen todas las instrucciones en las que cómo debemos ser, está basado ahí. Nosotros debemos de basarnos en ese manual para poder agradar a Dios, darle toda la gloria a Dios, para que de esa manera podamos estar con Él, para poder ser hijos agradecidos con Él. Porque cuando estábamos en el mundo, cuando no valíamos nada para nadie, Él vino, nos tomó y nos acogió, nos amó. Hay mucha gente que no entiende el por qué Jesús vino a la tierra a morir por nosotros, porque se le llama el Cordero de Dios. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, se ofrecía sacrificio, claro, mandado por Dios, para, ay, para, para la expiación de los pecados. Entonces, ya sabemos que se presentaban sacrificios para la expiación de pecados. Y generalmente, o no, no generalmente, todo el tiempo lo que se pedía era lo mejor de lo mejor de lo mejor. O sea, si imaginemos, tienes mm, 10 corderos. Y de esos 10 corderos, no sé, por ejemplo, hay uno que tiene una enfermedad en el ojo. O uno cogía. Y así entonces vas viendo entre lo que entre lo que tenías y apartabas lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor para Dios. Entonces, cuando ya tenías visto cuál era lo mejor, el que no tenía ni manchas ni arrugas, era para Dios, para expiación de pecados. Entonces, lo que vino a hacer Jesús es dar su vida como el Cordero de Dios para la expiación de los pecados del mundo. ¿Cuáles son los pecados del mundo?
principalmente fue la desobediencia que nos apartó de la presencia de Dios en el comienzo con Adán y Eva. Entonces, Dios nos vino a rescatar por medio de la crucifixión de Jesús. Porque Jesús, siendo Dios, vino a morir por nosotros para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Pero todos sabemos, estamos en el año 2024, eso sucedió hace 2024 años atrás. Eso quiere decir de que tú, yo, aún ni siquiera pensábamos en nacer cuando Dios, con su infinito amor, pagó nuestro pecado para que nosotros pudiéramos alcanzar esa salvación para vida eterna, para estar con Él. Entonces, ¿cómo no estar agradecidos con Él? ¿Cómo no hacer su voluntad? Entonces, tenemos, tenemos la necesidad de estar con Él. Hay muchas cosas que nos acercan a Él. Solamente basta tomar la decisión de agradar cada día a Él. Por eso siempre en todos lados nos van a incitar a leer las escrituras, porque de esa manera podemos oír la voz de Dios. Entonces, todo lo que Dios quiere que hagamos está ahí en la palabra. A veces nosotros, no voy a, no voy a decir una mala palabra, pero a veces pedimos eh, cosas a Dios, pero Dios no nos responde y nos preguntamos, ¿por qué Dios no nos responde? Dios nos ha desamparado, Dios nos ha dejado, ya, Dios ya no me quiere o ya no le interesa a Dios, o miles de, miles de razones que se nos ocurren para justificar el que Dios no nos está escuchando o no nos está respondiendo. Pero pasa de que por no leer la palabra de Dios, por no interiorizarnos, por no conocer a Dios, nos enfrascamos en un ambiente en el que creemos que Dios no nos está oyendo o no nos está respondiendo porque Él no quiere, sino que porque nosotros no lo estamos buscando a Él, porque Él ya puso en su palabra cómo debemos de ser, cuánto nos va a bendecir, nos va a bendecir si yo hago qué cosas o bajo qué condiciones Dios nos va a ayudar y proteger. Entonces, nosotros para poder seguir a Cristo debemos conocerlo. Hay una alabanza muy bonita que dice, eh, yo quiero conocerte más, algo así. No recuerdo en este momento, próximamente a subir a Instagram, eh, yo mismo cantando alabanzas, pero eh, la razón es esa, básicamente conocer a Cristo significa eso, significa poder interiorizarte, así como cuando buscamos información de muchas cosas. Antiguamente, cuando yo era pequeño, tenía que pasar horas y horas encerrado en la biblioteca de donde yo vivía para poder aprender ciertas cosas anexas a lo que aprendía en el colegio. Pero ya no es así. Ahora tenemos un teléfono que tiene todo al alcance de la mano. Entonces, por qué no intentar de aprender más cosas por intermedio de eso? En vez de preocuparnos de cosas banales, si se le puede llamar de alguna manera, que están ahí por intermedio del enemigo, porque todo lo que nos aleja de Dios es su obra. Entonces, si no queremos ser destituidos básicamente del propósito de Dios, cono- te invito a que lo conozcamos mejor, a que estudies su palabra, te interiorices más. Si, si, me, si, te, si te pudiera recomendar libros para que te sumerjas más en cuanto a obedecer a Dios y vivir en una vida de santidad,
te recomendaría que leyeras Proverbios. Hay, ese libro está lleno de sabiduría. Ese libro es un libro lleno de sabiduría. Si tú lo que estás buscando es tener la capacidad de aprender de Dios, de tener sabiduría, de cómo tener una personalidad concorde a lo que Dios quiere, Proverbios es un gran libro para leer e interiorizarte en él. También, también puedes buscar el apoyo de tus líderes espirituales y eso. Si no tienes alguno, tal vez sea hora de que asistes a la iglesia. Perdón, nosotros somos la iglesia. Que asistas a alguna casa de oración, a sus cultos. eh, te incito a que busques algún lugar donde servir a Dios con más personas, porque eso te va a ayudar muchísimo. Te va a ayudar en todo sentido. Las personas te van a apoyar, te van a acoger. Tal vez pueden haber carencias de distintas cosas porque no todos somos perfectos, todos estamos aquí siendo pecadores. Nunca pienses de que por el hecho de asistir a una casa de oración todo va a ser perfecto porque todos los hermanos están ahí para acogerte de una manera amorosa. Todos tenemos defectos, todos tenemos pecados con los que seguimos luchando a diario. Yo mismo, el pastor, el hermano tanto. No vayas por la gente y no te retires de la casa de oración por la gente. Ve porque quieres buscar a Dios y quieres compartir con personas que también son pecadores como tú y quieres compartir tus experiencias con ellos y ellos las van a compartir contigo para poder ser de mayor bendición para cada uno y viceversa. Tratemos de buscar más a Dios para que el enemigo no nos tiente con sus cosas, porque muchas veces caemos en cosas o en pecado porque no lo sabemos, porque los ignoramos. Entonces, ¿de qué manera más fácil podemos identificar qué es del enemigo y qué es de Dios? Es haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Esto me acerca a Dios? Si la respuesta es sí, es porque es de Dios. Ahora, si la respuesta es no, es porque no es de Dios. Y si no es de Dios, es del enemigo. Entonces, ya tienes tu respuesta. Más vuelta no hay que darle. Más claro como el agua. Entonces, si tú vas por la vida viviéndola de una manera desordenada, no agradando a Dios, lo más probable es que te vas a convertir en un Adán o en una Eva que va a vivir destituido de la gloria de Dios, porque nosotros para poder estar en la presencia de Dios tenemos que agradarle. ¿Y de qué manera le podemos agradar? Haciendo las cosas que Dios nos pide que hagamos. Así que atento a todo lo que hacemos, veamos qué cosa, de todo lo que hacemos, veamos qué agrada a Dios y qué no, y hagamos o esforcémonos en hacer lo que a Dios le agrada, no al enemigo, porque no podemos servir a dos señores, solo a uno. ¿Y qué mejor servir al que nos ama que al que nos hace pecar y nos aparte del amor de Dios? Nos vemos en un próximo capítulo.